Bien, cordial saludo, estudiantes. Vamos a hacer entonces este encuentro para mirar lo que corresponde al bloque de ejercicios 4, solución de triángulos oblicuángulos. Bien, entonces dentro de este ejercicio se les da la figura y con base en esa figura, pues la idea es determinar el valor de cada uno de sus lados y cada uno de sus ángulos, teniendo en cuenta que esto que está aquí es un triángulo oblicuángulo. Se les dan algunos valores para los ejercicios A, B, C y D, que ya como saben, cada estudiante escoge uno. Bien, entonces, bueno, vamos a utilizar esta presentación y lo primero pues es tener claridad de lo que es un triángulo oblicuángulo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que partir de entender de que un triángulo oblicuángulo, ¿cierto? Es un triángulo en el cual no hay un ángulo 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo oblicuángulo es un triángulo que no tiene ángulo 90 grados. Y para determinar el valor de los lados y de los ángulos vamos a utilizar dos técnicas que van a ser la ley del seno y la ley del coseno. ¿Listo? ¿Qué me plantea a mí la ley del seno y la ley del coseno? Entonces, pues tenemos acá un triángulo oblicuángulo cuyos ángulos son alfa, beta y gamma. Alfa, ¿cierto? Tengamos en cuenta, esta es la letra alfa, esta es la letra beta y esta es la letra gamma del alfabeto griego. Y tenemos sus lados representados con las letras minúsculas A, B y C. Hay que tener en cuenta lo siguiente, siempre hay que relacionar el ángulo y su lado opuesto. Por ejemplo, el ángulo alfa, su lado opuesto es el lado A. El ángulo beta, su lado opuesto es el lado B minúscula. Y el lado gamma, el lado opuesto es el lado C minúscula. Con base en eso, pues es que nosotros planteamos tanto la ley del seno y la ley del coseno. Entonces empecemos por plantear la ley del seno. ¿Qué me dice a mí, qué me dice a mí esa ley del seno? Entonces, la ley del seno lo que me dice es que cuando usted tiene la medida de uno de los lados, en este caso, por ejemplo, va a tomar el lado A y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado A, que en este caso es el ángulo alfa, y después coge el valor de la longitud de otro lado, por ejemplo el lado B, y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado B, que en este caso es beta, y finalmente coge el tercer lado, la longitud del tercer lado, y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado C, en este caso gamma. Esos tres valores siempre tienen que ser iguales. O sea, esas divisiones, mejor dicho, es la división, ¿cierto? Esa división siempre va a ser igual. Eso es lo que me dice a mí la ley del seno. ¿Listo? Por un lado. Ahora miremos qué me dice a mí la ley del coseno. Entonces, la ley del coseno eh, se plantea de una manera diferente. La ley del coseno la vamos a plantear siempre es para cada uno de los tres lados, tanto el lado A como el lado B como el lado C. Lo que me dice la reglita es que, por ejemplo, si usted va a plantear la ley del coseno para el lado A, la relación que se presenta entre los lados de ese triángulo oblicuángulo es la siguiente, que el lado A al cuadrado tiene que ser igual al lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el dos veces el producto entre estos dos lados B y C por el coseno del ángulo formado por estos dos lados que están al lado derecho de esta igualdad, el lado B y C. Si venimos acá, ¿cierto? A la gráfica nos damos cuenta que el lado B y el lado C, el ángulo que están formando es el ángulo alfa. Entonces, esto sería coseno de alfa.
Ahora, usted lo puede plantear para los otros dos lados, entonces lo vamos a plantear. Entonces, para el caso de b, la relación sería que ese lado de b al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? Los lados a y c sumándose, pero cada uno de ellos elevado a la 2, menos el doble producto de estos dos lados que acabé de nombrar, que son a y c, y eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que están formando los lados a y c. Si venimos a la gráfica nos damos cuenta que a y c, que son estos dos lados, este y este, están formando al ángulo beta. Aquí es el coseno de beta. Y también lo puedo plantear para el lado c, que dice la relación que c al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados que son a y que son b sumados, pero cada uno de ellos al cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados que son a y b por el coseno del ángulo que están formando los lados a y b. Si venimos a la gráfica nos damos cuenta que los lados b y c están formando al ángulo gamma. Entonces esas son las dos técnicas que vamos a trabajar el día de hoy, la ley del seno y la ley del coseno. Con estas dos herramientas que me sirven para solucionar triángulos oblicuángulos es que tenemos que resolver el ejercicio de bloque 4 según el que hayamos, la letra que hayamos escogido. ¿Listo? Bien, esa digamos como tal la estructura. Ahora, vamos a mirar algo importante. Siempre que vayamos a trabajar la ley del seno y la ley del coseno, vamos a organizar la información en una tabla. ¿Cuál información? La información de los ángulos. Vamos a colocar en una columna los ángulos y en la otra columna vamos a colocar el lado opuesto a ese ángulo. Tenemos que son en total pues 3 ángulos e igual cantidad de lados, ¿cierto? Entonces, empezamos a plantear para el ángulo alfa. Recuerden que el lado opuesto al ángulo alfa es el lado A minúscula. Para el ángulo beta, recuerden que el lado opuesto al ángulo beta es el lado B minúscula. Y para el lado ángulo gamma, recuerden que el lado opuesto es C minúscula. ¿Listo? Entonces de esa manera organizo yo la información. ¿Para qué? Para yo saber cuándo utilizo la ley del seno y cuándo utilizo la ley del coseno. Entonces, si usted al organizar la información, usted conoce los datos numéricos del ángulo y del lado opuesto de cualquiera de las filas, entonces usted va a utilizar, siempre que se cumpla esto, la ley del seno. Repito, si usted conoce la información del ángulo y del lado opuesto, bien sea del ángulo A, alfa, o del ángulo beta, o del ángulo gamma, usted va a utilizar la ley del seno. En caso contrario, usted va a utilizar la ley del coseno. ¿Listo? Espero que esa regla pues quede completamente clara. Entonces, repito, si usted conoce el valor del ángulo y del lado opuesto a ese ángulo, usted va a utilizar la ley del seno. Si no conoce, si no tiene esa configuración cuando usted organiza los datos en una tabla de este tipo, entonces usted utiliza la ley del coseno. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso con un ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo que está aquí propuesto. ¿Listo? Entonces mira, en este ejemplo propuesto me están dando esta información, ¿sí? Y pues voy a empezarla a organizar en la tabla. Entonces este es el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el valor de los ángulos y de los lados. ¿Qué información me están dando? Me están dando la información de dos lados y de un ángulo. Entonces, empecemos a organizarlo en la tabla. Entonces, en la tabla tengo una primera columna para el ángulo y una segunda columna para el lado. ¿Listo? Entonces, empecemos por el ángulo alfa. Vengo al gráfico y me doy cuenta que el ángulo alfa es de 144.46 grados.
Vengo y miro, me doy cuenta que el lado opuesto al ángulo alfa, que es el lado A, no se conoce. Entonces escribo la letra A y indico que se desconoce, ¿vale? Sigo con la siguiente fila, el ángulo beta. Vengo al gráfico y me doy cuenta que el ángulo beta tampoco se conoce. Vengo y me doy cuenta que el lado opuesto, que es el lado B, sí se conoce y en este caso es de 4.24. Vamos a suponer que son centímetros. Vengo finalmente para el tercer ángulo, que es el ángulo gamma, y me doy cuenta que tampoco lo conozco. Y sin embargo me doy cuenta que el lado opuesto a ese ángulo gamma, que es C, sí lo conozco y es 6.08 centímetros. Entonces, al mirar esta configuración de esta información organizada en esta tabla, me doy cuenta que no tengo la información completa de alguna de las filas. En la fila 1, vamos a llamar esta fila 1, conozco el ángulo pero no conozco el lado. En la fila 2 no conozco el ángulo y sí conozco el lado. Y en la fila 3 no conozco el ángulo pero sí conozco el lado. Como tengo esta configuración en la que no se conoce lado y ángulo opuesto, es necesario que yo utilice en este caso la ley del coseno. ¿Listo? Si yo hubiese tenido el valor del ángulo y el valor del lado opuesto, utilizo la ley del seno. Igual en este ejemplo vamos a utilizar tanto ley del coseno y ley del seno, sino que en este orden, según esta configuración de datos, la primera ley que sí o sí toca aplicar es la ley del coseno. Si yo planteo con esta configuración que está así, la ley del seno, no voy a poder resolver o no voy a poder empezar a determinar el valor de alguno de los datos de ese triángulo. Listo. Entonces, cuando tengo este tipo de configuración, y voy a aplicar la ley del coseno, debo plantear la ley del coseno para el lado desconocido. Fíjense que en esta configuración tengo dos lados conocidos que son B y C, pero desconozco el lado A. Entonces ¿cuál configuración? Esta que está acá, ¿no? En este caso sería esta. Voy a transcribirla, que sería en este caso esta. A al cuadrado tiene que ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno de alfa. Y entonces reemplazamos valores. Tenemos b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale 4.24, ¿cierto? Al cuadrado. Más c al cuadrado. 6.08 al cuadrado. Menos 2 multiplicado por b, que es 4.24, multiplicado por c, que es 6.08. Y eso lo multiplico por el coseno de alfa, que alfa en este caso es 144.46 grados. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la calculadora para determinar ese valor. Entonces, esto lo podemos hacer todo en un solo proceso en la calculadora. Es 4.24 al cuadrado más 6.08 al cuadrado menos, aquí voy a abrir paréntesis, 2 por 4.24 por 6.08 por el coseno de 144.46. Cierro paréntesis del coseno y cierro el paréntesis que yo abrí inicialmente y le doy igual. Eso me da un valor de 96.8975 aproximadamente. Entonces, a al cuadrado es igual a 96.8975. Permítame verifico. 89.70 listo aproximadamente. Ahora, como yo necesito quitar este a al cuadrado, recuerden que para poder quitar este exponente debo aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Esto logro cancelar el exponente y la raíz
perdón. Y entonces me va a quedar que al A va a ser igual a la raíz de este valor. Entonces vengo a la calculadora y le doy clic en la raíz y oprimo la tecla ANS, que es el último resultado que queda guardado aquí en la calculadora. Le doy igual y ese valor me da de... Bien, ese valor me da 9.84. Bien, este dato no es, aquí hay un dato errado. Eh, bueno, entonces el valor de A es de 9.84. Este dato aquí está mal, es 9.84. Listo. Entonces ya tenemos ese primer resultado. Entonces voy a copiar esta tabla, esta parte de la tabla. Listo. Y voy a pegarlo acá. Listo. Bien. Ahora continuamos. Entonces, ahora vamos a calcular el valor de este ángulo beta. Fíjense lo siguiente en este análisis, o al menos con lo que llevamos. Fíjense que al calcular el valor del lado A, me doy cuenta que ya conozco todos los datos de esta fila. Como conozco los datos de esta fila, que son el ángulo y el lado, eso significa que yo ya puedo utilizar la ley del seno. Entonces, vuelvo a escribirles aquí, a recordarles cuál es la ley del seno. Es que dice que A por el seno de alfa va a ser igual a B sobre el seno de beta y debe ser igual a C sobre el seno de gamma. Entonces reemplazo valores. A es 9.84 sobre el seno de alfa, que es 144.46. Eso es igual a B, que es 4.24 sobre el seno de B, que no sé cuál es, y eso finalmente es igual a 6.08 sobre el seno de gamma, que pues tampoco sé cuál es. Entonces, de esas tres fracciones yo tengo que solamente seleccionar dos. ¿Cuáles dos voy a seleccionar? Voy a seleccionar en primer lugar la fracción donde conozco numerador y denominador, que en esta configuración es esta primera fracción. Y la segunda fracción que voy a seleccionar pues es la fracción donde esté esta incógnita, que es la que quiero determinar. En este caso es esta segunda fracción. Entonces, ¿qué hago? Pues escribo ahora solamente estas dos fracciones. 9.84 sobre el seno de 144.46 y eso es igual a 4.24 por el seno de beta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a intercambiar la ubicación del numerador y el denominador con el objetivo que la incógnita, que en este caso es el seno de beta, quede como numerador. Y eso lo tengo que hacer en los ambos lados. Entonces, en la primera fracción, pues me va a quedar que el seno de 144.46 pasa al numerador y el lado 9.84 pasa al denominador. Igual, pues va a pasar con esta segunda fracción, que el seno de beta pasa al numerador y el 4.24 pasa al denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues despejar el seno de beta. Entonces, este valor que está dividiendo debe pasar a multiplicar al lado izquierdo y queda 4.24 multiplicado por el seno de 144.46 sobre 9.84 y eso pues va a ser igual al seno de beta. Entonces aquí volvemos a utilizar nuestra calculadora para hacer este cálculo. 4.24 multiplicado
por el seno de 144.46. Voy a darle igual y ahora lo voy a dividir sobre 9.84. Eso me da un valor de 0.2504. Entonces quiere decir que ese valor 0.2504 es igual al seno de beta. ¿Listo? Ahora, yo necesito quitar que el ángulo quede solo, o sea que necesito quitar ese seno, esa función seno. Para poderla quitar, debo aplicar en ambos lados la función inversa de seno, que es el seno a la menos 1, ¿cierto? Lo coloco en color azul y acá pues coloco los valores que inicialmente estaban en el proceso anterior. ¿Para qué hago esto? Para que yo pueda quitar este seno, ¿cierto? Esta función seno y me quede el ángulo solo. Y ahora vuelvo a utilizar mi calculadora. Voy a verificar, mira, ahí está el último resultado. Entonces le digo shift seno, fíjense que aparece seno a la menos 1, ans último resultado, y me queda que el ángulo, ese ángulo beta, que es este ángulo de acá, es de aproximadamente 14.5 grados. Si lo podría aproximar, si quiero hacer, venga, verifico. Perdón, 14.50, entonces este 0 lo puedo volver 1. Listo. Bien, entonces, venga, perdón, me devuelvo. Entonces voy a copiar esta tabla porque ya, pues ya determinamos el valor del ángulo. Listo. Voy a pegarla acá. Listo. Y continúo. Listo. O sea que este ángulo nos dio 14.51 grados. Ahora nos falta simplemente calcular este ángulo. Para este ángulo gamma voy a utilizar una propiedad de los triángulos que me dice que si usted suma los ángulos internos, en este caso alfa, beta y gamma, eso siempre le tiene que dar 180 grados. Entonces voy a reemplazar. Alfa es 144, beta, que es el que acabamos de calcular, 14.51 y gamma pues no sabemos. Entonces estos dos los voy a sumar. Esa suma pues la hago 144.46 más 14.51. Eso nos da 158.97. Y pues este valor que está sumando lo voy a pasar a restar. Entonces borro, le digo 180 menos el último resultado, 21.03. O sea que este ángulo es de 21.03 grados. Entonces, de esta manera ya solucioné el triángulo, calculé los tres lados y los tres ángulos, utilizando la ley del seno, la ley del coseno y la propiedad de que la suma interna de los ángulos de todo triángulo es 180. Listo. Bueno, entonces ya para terminar vamos a hacer la verificación en el GeoGebra. Para esa verificación, pues abrimos aquí el GeoGebra y vamos a verificar solamente las ecuaciones, ¿vale? La aplicación de la ley del seno y la aplicación de la ley del coseno.
Entonces venimos aquí a recortes y voy a recortar esta ecuación. Voy a pegarla acá y esto lo voy a transcribir acá. Voy a escribir, voy a escribir resolución, ecuación y escribo esa ecuación. La A la cambio por la X porque el programa no identifica la letra A, pero escribo igual. A es igual a 4.24 al cuadrado más 6.08 al cuadrado menos 2 multiplicado por 4.24 multiplicado por 6.08 multiplicado por el coseno, ¿sí?, del ángulo que es 144.46 y le doy enter. Entonces fíjense que nos da 9.84. En nuestro cálculo, aplicando la ley del seno, efectivamente eso fue lo que nos dio, ¿vale? Ahora vamos a verificar la aplicación de la ley del seno. Entonces, de la misma manera, me voy a copiar esa partecita, la pego en el GeoGebra, voy a borrar estos puntos, si no los necesito, otra vez escribo resolución y escribo la ecuación. Entonces, signo de división, seno 144.46 sobre 9.84, eso es igual, signo de división, seno, recuerden que no escribo beta, escribo es X porque el programa identifica es la letra X, y sobre 4.24 y le doy enter. Entonces me dan dos valores, 14.51 es uno, que fíjense, recuerden que fue el que nos dio acá. Y ya pues de esta manera yo puedo colocar este pantallazo como verificación en el GeoGebra. Entonces ese es el proceso o la explicación para poder, digamos, resolver y entender este ejercicio 4, solución de triángulos oblicuángulos, en los cuales aplicamos la ley del coseno, la ley del seno y esta propiedad de que la suma interna de todo triángulo, de los ángulos internos de todo triángulo, es igual a 180. Listo, no sería más, gracias por la atención y estamos en contacto.